Gracias, senador. Gracias, senador Filmus. Gracias, presidenta. Voy a pedir permiso para insertar, pero querría señalar algunos aspectos que me parecen importantes, algunos de los que se acaban de decir recién. Todos los senadores nos sentimos con el compromiso y con la necesidad de decir que estamos en un día histórico, en un día importante, en un día trascendente, y sin lugar a duda tiene que ver eso con lo que profundamente sentimos respecto de la oportunidad que nos dio la presidenta al enviar este proyecto de ley para que nosotros avancemos en la soberanía energética, avancemos en la nacionalización de YPF, avancemos en la estrategia de desarrollo y crecimiento del país. Día histórico que desde el 2013 en adelante hemos tenido muchos. Yo me animaría a tomar algunos que tienen que ver con leyes, como por ejemplo la derogación de la impunidad en la Argentina a través de las leyes de obediencia de vida y punto final, las leyes de financiamiento educativo de ciencia y tecnología, la ley de la FJ, nacionalización de los fondos de la FJP, e incluso en lo que hace a los derechos de los ciudadanos, la del matrimonio igualitario. Creo que son momentos importantes en los que este Congreso ha dado un paso decisivo respecto del crecimiento, el desarrollo, la justicia social y la democratización del país. Quiero empezar haciendo mías las palabras de la presidenta, agradeciendo a la oposición por la actitud que ha tenido, que el senador Marino, el senador Morales, también lo ha señalado acá, que a pesar, decía el senador Morales, de algunas presiones internas, pero fue más directo el senador Marino recién. Yo dijo, a pesar de la presión de los medios, y sufrieron en carne propia la presión de los medios de comunicación, hoy, gracias a esa posición que han tenido distintos sectores de la oposición, también lo ha tenido el FAP y otros partidos provinciales, respondiendo a lo que recién se señalaba, respondiendo a la trayectoria y a las ideas de Mosconi, de Irigoyen, de Ilía, de Perón, de Palacios. Hoy, esa actitud de acompañarnos en general, aunque podemos debatir los puntos en particular, va a mostrar un tablero, cuando cerremos la jornada, donde le va a mostrar al mundo que la gran mayoría, no un gobierno, no un partido político, sino que la gran mayoría del pueblo argentino, expresada en este Senado Federal, va a decir que sí a la nacionalización de YPF y a tener la soberanía energética. No es lo mismo tener una mayoría coyuntural que reflejar en ese tablero lo que nuestro pueblo piensa profundamente, que estamos ante un hecho histórico y que todos tenemos que acompañarlo. Lamentablemente me toca a mí representar a la Ciudad de Buenos Aires, cuyo jefe de gobierno no está a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, a diferencia de otros sectores de la oposición que han sabido diferenciar los intereses nacionales de la coyuntura, nuestro jefe de gobierno nos hizo acordar a un virrey que se fue corriendo de la Ciudad de Buenos Aires, nos hizo acordar a un virrey que esta vez fue corriendo a defender a la corona y tuvo argumentos y tuvo realmente declaraciones todavía más duras con los argentinos que las que tuvieron algunas autoridades españolas o algunos empresarios españoles. Realmente creemos que estar en momentos como los actuales definen en buena medida de qué lado se está, si de la defensa de los intereses nacionales o se está inmediatamente y casi reflexivamente apelando a la defensa de los intereses de quienes depredaron nuestros recursos naturales, desde quienes no respetaron los convenios y desde quienes generaron condiciones de dependencia, en este caso, respecto a los aspectos vinculados a algo tan importante como la energía y los combustibles. Quiero señalar por qué es trascendente y por qué es histórico esta ley, en la misma línea que hablaron muchos, pero quiero decir, es porque es una ley que permite otras cosas. Así como ciertas leyes terminan en el objetivo que plantean, avanzar en esta ley va a permitir también poder transitar mejor tres aspectos en los que este gobierno desde 2013 en adelante, primero con Néstor y luego con Cristina, ha sido sumamente coherente. Esta ley permite avanzar en un modelo de desarrollo que deja atrás
la idea de un país agroexportador para avanzar a un país industrial que genere riqueza a partir de la capacidad de agregar valor y de la innovación científico-tecnológica de su gente. Esta ley va a permitir avanzar en el segundo de los aspectos que me parece sustantivo, que tiene que ver con la soberanía nacional, y esta ley va a permitir definir qué tipo de modelo de Estado queremos nosotros para construir un país soberano, un país justo, un país que mire hacia adelante generando las condiciones de vida digna para las futuras generaciones. Quiero decir que no podemos tener un modelo de desarrollo autónomo, industrial, un modelo de desarrollo que no tenga exclusiones y que genere políticas sociales para los excluidos, sino que la principal política social tiene que ser el trabajo y la educación, porque es una ley que va a generar las condiciones para seguir creciendo. El país creció del 2003 a la actualidad un 7,7%, pero también hay que decir que la industria creció más que la media y la cantidad de exportaciones no primarias ha crecido también mucho más que la media. Estamos de a poco dando vuelta, a pesar de tener un momento favorable para las commodities, estamos teniendo un modelo de país que nos enfrenta a la posibilidad que siempre quisimos de país industrial y que fue coartada tantas veces en la Argentina para seguir dependiendo de los países centrales. La segunda cuestión de la soberanía, me parece que sin lugar a dudas esta ley se inscribe en algunos aspectos centrales que desde el 2003 en adelante fueron llevados adelante. Esta ley se inscribe en la renegociación de la deuda externa, que bajó de 160% del PBI al 41% del PBI, se inscribe en la posibilidad que tuvimos después de saldar la deuda con el Fondo Monetario de tener una política económica autónoma, se inscribe en la nacionalización de numerosas empresas fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del país, se inscribe en la nacionalización de los fondos de las AFJP, que sin lugar a dudas también fue tan importante como esta porque posibilitó tanto la movilidad jubilatoria como la asignación universal por hijo. Esta ley se inscribe en el camino que recientemente hemos votado de la no extranjerización de las tierras y se inscribe también en dos columnas vertebrales de este modelo. El primero, el de la integración latinoamericana a partir del no al ALCA del 2005 y el segundo, la integración a un orden global a partir de una mirada nacional y regional. Estos elementos son posibles si este tipo de leyes que abren una actitud nueva frente a lo energético son llevados adelante como sustento de más desarrollo económico para distribuir mejor y como sustento de más soberanía para definir nosotros mismos el destino. Termino con un cambio que me parece fundamental, que es el cambio respecto al modelo de Estado. La oposición discutió distintos aspectos respecto del proyecto, pero yo insisto en estos tres que estamos planteando que han sido coherentes desde el 2003. Soberanía, cambio de patrón de desarrollo y cambio de modelo de Estado. Decía Néstor Kirchner en el discurso del 25 de mayo del 2003. Se trata de promover políticas activas que permitan el desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos puestos de trabajo y una mejor y más justa distribución del ingreso. Como se comprenderá, decía Néstor, el Estado cobra un papel principal, en el que su presencia o ausencia de Estado constituye toda una actitud política. El Estado deberá poner igualdad allá donde el mercado excluye y abandona. Esta cuestión ha sido carne de nuestra gente. Yo hoy señalaba en un artículo periodístico que me tocó hacer una investigación en 1982 y después de la dictadura nuestro pueblo quería privatizar todo. Se había convertido el estado de bienestar en un estado de malestar y no funcionaban ninguna de las empresas públicas y a partir de la destrucción se logró generar una conciencia favorable que permitió que después se privatice. Hoy,
cuando digo que todos estamos acá prácticamente, con honrosas excepciones, acompañando este proyecto, es porque también el pueblo quiere más Estado y vuelve a confiar en el Estado. Después de el que se vayan todos, después de que no confían en nadie, hay una idea y las encuestas muestran que este acompañamiento tiene que ver con una nueva oportunidad que tiene el Estado, que para poder aprovecharla tiene que ser efectivamente eficiente y tiene que responder a lo que nosotros planteamos en esta ley. Muchos acusan, y en este caso estamos en una situación así, que nuestra política es zigzagueante y que nosotros tenemos políticas pendulares, según pasan los años. Permítame terminar diciendo que sí, como empieza a hacer conciencia en nuestro pueblo de que el Estado tiene que jugar un papel importante y que el mercado no resuelve los problemas y que el Estado tiene que estar ahí para defender el interés común. Si nosotros fortalecemos la idea que no puede haber un país con impunidad frente al terrorismo de Estado, recuperamos la política y la militancia como elementos centrales, si recuperamos la educación y el trabajo como el sustento de la construcción de un modelo distinto, si avanzamos hacia un modelo autónomo de desarrollo industrial que no dependa solamente de los precios internacionales de las commodities, si avanzamos en la soberanía y en la integración territorial, si estos elementos, como pasa hoy, que ha habido un cambio cultural en nuestro pueblo, ese cambio cultural, insisto, se va a ver reflejado en el tablero hoy, cuando terminemos este debate, en el acompañamiento masivo que tiene esta idea de que el Estado recupere la potestad respecto de los combustibles. Si esto ha llegado para quedarse, entonces también vamos a dejar de tener políticas pendulares y vamos a poder seguir confiados que con distintos matices, como los distintos partidos políticos tenemos que tener, pero todos vamos a avanzar en defensa de un proyecto común. Gracias, presidente.